Iniciamos el estudio y análisis del tema 7 de Derecho Penitenciario. En este tema vamos a tratar los siguientes asuntos. El régimen en los establecimientos penitenciarios. Vamos a ver los diferentes tipos de establecimientos penitenciarios, su clasificación y las diferentes características de cada uno de los centros penitenciarios. Otro de los epígrafes que vamos a tocar en este tema es el régimen ordinario, tanto principios generales como sus características. Y el tercer epígrafe que podemos destacar en este tema es el régimen de preventivos. En cuanto a aspectos a destacar o análisis de este tema, pues es muy similar al tema que acabamos de ver anteriormente, la semana pasada, el tema 6 de Derecho Penitenciario, es decir, su incidencia es media-alta. Pueden entrar preguntas tanto en el examen tipo test como en supuestos, y si tenemos que destacar alguna temática en relación a un hipotético supuesto que se plantease íntegro, podríamos destacar el régimen de preventivos. A la hora de poder definir un establecimiento penitenciario debemos de tener muy claro su concepto. El concepto de establecimiento penitenciario viene determinado en el artículo 10 del reglamento. No viene determinado en la LOC, sino en el artículo 10 del reglamento. A los efectos de este reglamento se entiende por establecimiento o centro una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia. Y sobre todo la última coletilla, que sería el apartado D, en el cual nos indica que tendría o que estaría destinado, lo tenemos aquí, a la retención y custodia de detenidos, presos y penados, así como de los sometidos a medidas de seguridad. Estos establecimientos penitenciarios a su vez están formados por unidades, módulos o departamentos. Estos conceptos, aunque puedan ser muy similares, lo tenemos aquí indicado, aunque puedan ser muy similares unidades, módulos y departamentos, son conceptos diferenciados pero que tienen un significado muy similar. Una unidad hace referencia a un todo formado por distintas partes que sirven para establecer separación interior en un establecimiento penitenciario y pueden contener módulos y departamentos. Módulos hace referencia a cada una de las partes que forman la unidad de clasificación. Y departamentos facilitan la distribución y separación de los internos, cada una de las partes en que se divide el módulo. Todo esto que acabamos de desarrollar de forma verbal, vamos a intentar materializarlo a través de una serie de diapositivas para poder visualizar, aunque sea de forma mental, ya sé que va a ser difícil, pero por lo menos para que cada uno de los opositores tengan una idea o un reflejo mental de lo que pueden ser la distribución u organización arquitectónica de un establecimiento penitenciario. También tener en cuenta que igualmente contarán con locales adecuados para el desarrollo de diferentes actividades del personal penitenciario en el establecimiento. En relación a la presentación que acabamos de ver, en esta siguiente he pretendido realizar con este dibujo una representación de lo que podría ser un módulo de un centro penitenciario para que tengamos una imagen visual o una imagen imaginaria de lo que podría ser un centro y no nos encontremos un poco deshabituados cuando hablemos de los conceptos de departamentos, módulos, unidades, es decir, un poco transmitir la idea para que nosotros la podamos adaptar y no perdernos en todo el gran amplio número de conceptos que nos vamos a encontrar. Bueno, en este sentido, un poco para ir desgranando el dibujo que estamos viendo, bueno, podemos indicar que todo el conjunto en sí, es decir, todo lo que estamos viendo, lo estoy marcando con el pincel, todo esto podremos decir que es un módulo, es decir, podemos indicar que podría ser un módulo. Este sería un módulo de una prisión. En este caso podríamos decir, por ejemplo, que sería el módulo 2. Aquí tendríamos el módulo de la prisión, que estaría compuesto, como acabamos de ver anteriormente, por una serie de dependencias. Todas estas dependencias son las indicaciones que tenemos aquí. Tendría un comedor, sala de estar o sala de día, cuarto de limpieza, office, es decir, todos los bocadillos que salen hacia arriba son las diferentes dependencias del módulo. Cada uno de esos bocadillos serían cada uno de los departamentos del módulo. Por lo cual, a modo de ejemplo, indicar que este es un ejemplo general. No significa que todos los
módulos de todos los centros penitenciarios mantengan esta estructura. Esta estructura está indicada para determinados módulos, los cuales se denominan centros tipo, que son los últimos en realizar, o las últimas construcciones que se realizan, las últimas, la forma arquitectónica que se realiza para llevar a cabo el desarrollo de la convivencia. Suele ser esta estructura, la cual se establece en diferentes departamentos. Como veis, pues en un módulo cualquiera, un módulo de ejemplo, pues tienen los siguientes departamentos que acabamos de indicar: la sala de estar o de día, que es la zona en la cual están todos los internos y que está provista de sillas. Bueno, aquí podríamos indicar que hay sillas, televisión, una sala de ping pong, etcétera. Todo esto estaría ubicado en esta zona de aquí. Después tendríamos el comedor, que es la zona donde los internos pues, obviamente comen, cenan y desayunan, donde se realizan las 3 comidas diarias, y que estaría formada por sillas y mesas en las cuales se realiza el servicio de comida. El cuarto de limpieza, que sería esta zona de aquí. Aquí tendríamos el cuarto de limpieza, que podemos decir que es la zona en la cual podríamos decir que es la zona en la cual se produce o se reserva para el almacenaje de artículos de limpieza para todos los destinos que tienen o todos los trabajos de limpieza que realizan los internos. A continuación tendríamos justo aquí al lado el office. ¿Office qué significa? Pues el office es la zona en la cual se hace reparto de la comida. Es decir, cuando en un centro penitenciario, cuando llega la comida no la realizan los internos en el módulo, sino que llega de cocina. Cuando llega de cocina, llega por un carro de comida, como en los hospitales, y entra por esta puerta. El carro de comida, una vez que entra, va hacia la zona del office, que está aquí, y aquí los internos que tienen el destino de reparto de comida se dedican a repartir de la comida al resto de reclusos que estarían en esta zona. A través de aquí hay una ventanita en la cual se produce ese reparto de la comida. Los internos estarían en fila y acudirían a recoger la bandeja y se sentarían en sus respectivas zonas de comida. Bueno, otra de las dependencias, ya vamos a ir desgranando un poco todas las dependencias para que tengáis una referencia. Otra de las dependencias de un departamento suele ser el economato, una zona bastante importante y a la vez bastante problemática. El economato, ya veremos más adelante, es una zona en la cual se pueden vender artículos a los internos y se realiza a través de una ventanita que estaría en esta zona, en la cual se produciría la venta de determinados productos que estén autorizados al resto de internos. Bueno, sobre el economato ya hablaremos muchísimo más adelante, sobre todo en el tema 20. Después tenemos una serie de despachos que están habilitados para profesionales del centro, en las cuales realizan sus funciones. Estos despachos, pues hemos puesto aquí algunos ejemplos, podrían ser algunos más también, pero bueno, como referencia visual, para que lo tengamos claro, yo creo que tendremos de sobra. Tendríamos aquí un despacho para trabajador social para realizar sus funciones y un despacho médico. El despacho médico tiene que estar en todos los módulos. El despacho médico, por ejemplo, estaría aquí. Este despacho médico es la zona en la cual se producen las consultas. Las consultas médicas se realizan en el módulo, salvo que haya algún tipo de urgencia, que en ese caso tendría que ir a la enfermería del centro. Esas consultas médicas son establecidas en un horario regimental y en unos días determinados. Es decir, tendrán consulta médica, por ejemplo, los jueves de 10 de la mañana a 12 de la mañana. Y todos los jueves de 10 a 12 de la mañana el médico llega a esta consulta médica del módulo 2 a pasar la consulta. Aquí tendremos que indicar que habría una pequeña ventanita. Esta pequeña ventanita sería por donde se realiza el reparto de la metadona o de la medicación a los internos, que también lo veremos, que bueno, en unas zonas, en un centro tipo puede estar aquí, en otros centro tipos puede estar en esta zona. Es decir, cada centro habilita su propia zona de reparto de medicación y metadona. Otra de las zonas también importantes a destacar es la zona o sala de cacheo o sala de identificación. Es la primera zona en la cual, como veis, es esta zona de aquí pequeñita, en la cual el interno, una vez que ingresa, se produce o se realiza su cacheo, y en el caso que haya que realizar un cacheo integral, esta sería una zona adecuada, ya que es una zona en la cual no hay ninguna presencia de ningún interno y se podría cerrar la puerta y sería
una zona habitada o habilitada para la realización de cacheos. Otra zona también interesante a destacar y que podemos analizar, la zona de entrada. Zona de entrada, rastrillo, puerta en esclusa, diferentes nombres. Bien, a destacar. La zona de entrada siempre suele ser una zona de rastrillo. ¿Rastrillo qué significa? Que hay dos puertas, una puerta de entrada y otra puerta de salida. Esta sería la puerta de entrada al módulo y esta sería, esta sería la puerta de salida y esta sería la puerta de entrada al departamento. Pues bien, estas puertas se denominan en esclusa porque no se pueden abrir las dos a la vez. ¿Qué significa que no se pueden abrir las dos a la vez? Que para poder abrir una puerta es necesario cerrar la otra. Por eso se denominan puertas en esclusa, para mantener la seguridad de esta zona. Están en esclusa siempre para que no se puedan abrir ninguna de las dos puertas a la vez. Esa medida de seguridad es muy importante. Si nos pasamos al otro ámbito de desarrollo del módulo, tendríamos por un lado el pasillo de seguridad. El pasillo de seguridad también es un pasillo de seguridad en esclusa, en el cual no se puede abrir una puerta sin necesidad de que se cierre la otra, o bien se tiene que cerrar una y abrirle otra, para poder acceder a este pasillo de seguridad. Esta zona de aquí, este pasillo de seguridad, únicamente está reservada para profesionales y personal del centro. ¿Por qué? Porque en esta zona es la que se denomina como búnker o zona de seguridad, en donde están los funcionarios de instituciones penitenciarias. Estas zonas deben de tener unas ventanas en esta zona de aquí, en la cual se puedan observar directamente todo el patio, otras ventanas en esta zona, en la cual se pueden observar directamente la sala de día, y para entrar y salir de la zona de búnker pues se realizaría a través de la zona de seguridad. Otra de las dependencias que podemos encontrar en un módulo pues son los servicios exteriores, es decir, en las celdas, ahora veremos más adelante que tienen servicio en las celdas, pero en la zona del patio sí tienen que tener unos servicios exteriores en el caso de que algún interno tenga que realizar algún tipo de necesidad. También tendríamos la peluquería, que ya lo vimos anteriormente, el gimnasio, habilitado con máquinas que se consideren adecuadas, la escuela, también fundamental, y los diferentes talleres ocupacionales, como pueden ser talleres de marquitería, talleres de papiroflexia, etc. Toda esta zona de aquí es lo que se denomina como patio, es decir, ahora lo vais a ver más identificado en cuanto termine de realizar el dibujo. Como ya estáis viendo, lo mío no es el dibujo, pero bueno, un poco para identificar claramente. Ya la línea del centro me ha salido fatal. Vamos a intentar a ver si lo podemos, bueno, un poco para que lo podáis ver y vais a identificar ya plenamente cómo puede ser el patio. El patio sería por la zona de juego, la zona donde pueden los internos pasear, donde pueden realizar sus paseos, actividades deportivas, etcétera. Es la zona más amplia dentro de un módulo. Yo creo que con esta imagen visual ya podemos identificar un módulo. Pues bien, el módulo sería, en este caso, el módulo 2. Justo al lado, si ponemos justo al lado, pared con pared, otro módulo, esto es lo que se denominaría como unidad. Y esta unidad estaría compuesta por el módulo 2 y el módulo 1, y en ese caso, esa unidad la podríamos destinar a internos penados. Un poco para que entendáis la diferenciación de conceptos. Es decir, la unidad 1 estaría determinada para la clasificación de internos penados, y dentro de la unidad 1 estaría el módulo 1 y el módulo 2, los cuales están destinados para internos penados primarios o internos penados reincidentes. Espero que os haya servido esta visual y ahora pasaremos a la siguiente. Seguimos con las representaciones gráficas de un módulo en un centro penitenciario. Esta sería la parte superior o la planta superior de un módulo. En este caso seguimos con el mismo módulo que hemos visto anteriormente. El módulo, vamos a poner que es el módulo 20, que hemos visto, perdón, el módulo 2, que es el que hemos visto anteriormente. Pues bien, este módulo 2 tiene una parte superior y en esta parte superior es donde se encuentran las celdas. Esta celda, bueno, aquí hemos dibujado hasta 16 celdas, es un módulo bastante pequeño porque normalmente todos los módulos tienen una capacidad de entre 36, 50 o 72 celdas, dependiendo del caso. Y bueno, aquí en esta parte, en la parte esta de abajo, es donde hemos visto anteriormente que estaría toda la zona del búnker, en esta parte de aquí.
toda la zona del búnker. Aquí estaría lo que es el patio, que es lo que hemos visto anteriormente, que sería la pista de fútbol, un poco para que identifiquéis o para que hagáis la visual, Aquí estaría lo que es o lo que visualizaría el interno. Y en esta zona de aquí, pues es un pasillo, una zona de entrada. Esta zona de aquí es un pasillo, una zona de entrada, que bueno, que normalmente está llena de jardines, y es por la cual los internos pues visualizarían esta zona o visualizarían otro módulo que podría estar aquí enfrente. Aquí podría haber otro módulo que sería en este caso el módulo 4, por ejemplo. Podrían tener visual de un módulo enfrente del otro. Bien, un poco para identificar, para que hagáis. Esto es simplemente tener una visual de lo que puede ser un centro penitenciario en cuanto a las celdas, dependencias, etcétera. Como veis, por aquí estarían todas las celdas con sus puertas de entrada en cada uno de los sitios, puertas mecánicas, y por aquí es por donde nosotros realizaríamos los recuentos. También nos viene muy bien en relación al tema que hemos visto anteriormente, para la hora de poder entender cómo se realizan los recuentos. Pues serían de esta forma, iríamos andando por cada una de las celdas, controlando de forma visual que está el interno, que está presente y que se encuentra bien de salud, y así iríamos por todas las celdas, paseando, iríamos por esta zona, empezaríamos por aquí, y luego daríamos la vuelta, nos vendríamos por aquí, y una vez que acabamos esta zona pues nos iríamos por la siguiente, exactamente igual. Realizaríamos en esta dirección el recuento hasta comprobar que todos los internos están en el centro y que todos están bien. Es decir, también seguimos con las representaciones o imágenes visuales para poder entender lo que estamos intentando describir. De nuevo aquí seguimos con otra imagen visual. Esta sería una imagen en 3D de las celdas o de la planta superior que hemos visto anteriormente. Esta podéis ver que está totalmente equipada. Ahora veremos posteriormente una imagen más real de una celda en concreto, pero como veis las celdas pues son dos literas que están en esta zona. Tendremos aquí la ducha, el cuarto de baño, perdón, aquí tendríamos la ducha, el cuarto de baño que estaría, el servicio que estaría en esta zona, y el lavabo. Esta es la zona típica o la estructura típica de todas las celdas. Si nos giramos y nos vamos aquí justo enfrente, podríamos observar que en todas las celdas pues también se encuentra una silla de estudio, una mesa de estudio, literas, etcétera. Es decir, diferentes estructuras que le permiten una habitabilidad adecuada. Bien, con esta imagen visual pretendo desarrollar también, a la vez que vemos cómo puede ser una celda típica en un centro penitenciario, pretendo que os quedéis con esta imagen con los artículos 13 y 14 del reglamento penitenciario. Artículos 13 y 14. El 13 está dedicado al principio celular. El principio celular viene desarrollado tanto en la LOC como en el reglamento penitenciario. El principio celular se basa principalmente y básicamente en que tiene que haber una celda por interno, es decir, que un interno tiene derecho a tener su propia celda. Sin embargo, esto es lo menos habitual, aunque parezca una paradoja, ya que si bien el punto 2 nos establece que temporalmente, cuando la población penitenciaria supere el número de plazas individualmente disponibles, se podrá albergar a más de un interno por celda. Con lo cual, como actualmente sucede, esta excepción del principio celular se convierte en norma general, ya que en la mayor parte de los centros penitenciarios la población supera el número de plazas, con lo cual se podría albergar a más de un interno por celda. También el reglamento penitenciario permite alojar a más de una persona por celda, siempre y cuando sea a petición del interno y no existan razones que lo impidan, de tratamiento, médicas, orden o de seguridad. Esto lo tenemos desarrollado en el punto 1, con lo cual el interno podría solicitar en este sentido el compartir la celda. El artículo 14 también tenemos que destacarlo, ya que nos habla de la habitabilidad, y es que las celdas y dormitorios colectivos deben de contar con un espacio, luz, ventilación natural y mobiliario suficientes para hacerlos habitables, así como de servicios higiénicos. Bien, todo lo que regula el artículo 14 lo podemos ver en esta imagen, con la ventana, con la luz que pueda entrar desde el exterior para hacerlo más habitual o hacerlo más natural. Una ventilación natural también a través de la ventana, mobiliario suficiente, lo que hemos dicho, las estanterías, escritorios, sillas y los servicios higiénicos. Aquí únicamente estamos viendo el lavabo,
pero bueno, si pudiésemos extender la imagen, aquí en la zona posterior estarían tanto el servicio como la ducha, es decir, en las celdas disponen de ducha. Esto estamos hablando de normalmente en los centros tipos, todos los centros de nueva creación. Los centros antiguos carecen de ducha, pero poco a poco se están habilitando para que puedan tener duchas también en sus celdas. Una vez que tenemos claro una imagen visual de lo que puede ser un módulo en un centro penitenciario, lo que son sus diferentes dependencias, celdas, habitaciones, etcétera, es cuando nos podemos meter en el estudio de la clasificación de los distintos tipos de establecimientos. Esta clasificación de distintos tipos de establecimientos está desarrollado en los artículos 7 al 12 de la LOC. Lo tenemos aquí indicado desde el artículo 7 al artículo 12. Debemos de enfocar este estudio sobre todo de cara a la primera prueba, es decir, un hipotético examen tipo test sí podrían preguntar articulados del artículo 7 al 12, pueden ser preguntas de examen perfectamente. Los artículos 7 y 8 de la LOC regulan los centros en los cuales van destinados internos para retención y custodia de detenidos y presos. Debe de haber uno en cada provincia. Y se aplica el régimen ordinario. Ahora veremos la diferenciación de los diferentes tipos de régimen. En cuanto al cumplimiento o centros de cumplimiento, los tenemos desarrollados en los artículos 7, 9 y 10 de la LOC. Los artículos o los centros de cumplimiento son destinados a la ejecución de penas privativas de libertad. Se aplica también el régimen ordinario y son internos clasificados en segundo grado. Recordar también una cosa, a través de los esquemas o presentaciones lo que realizamos es un resumen con los aspectos más esenciales, con lo cual todo esto que estamos un poco comentando de forma verbal o a través de forma visual debería de ser ampliado con el estudio pormenorizado de cada uno de los artículos. Bien, proseguimos. En cuanto al artículo 7 a 9 de la LOC, también tenemos que en régimen abierto puede haber centros de cumplimiento en régimen abierto que pueden ser de las diferentes clases, que son centros de inserción social o los denominados CIS, aquí no lo tenemos pero vamos a poner ya, se denominan CIS, centros de inserción social, y también tendríamos las secciones abiertas, las cuales solo están en las zonas o en los establecimientos polivalentes, y las unidades dependientes. Estos tres establecimientos que acabamos de indicar, los tres, se basan en desarrollar el régimen abierto, es decir, son centros para régimen abierto. Esto es importante puntualizarlo para sucesivas ocasiones. Otro centro de cumplimiento, aparte de los indicados de régimen ordinario, régimen abierto, tendríamos el régimen cerrado, que está destinado para internos clasificados en primer grado. Después tendríamos otra serie de establecimientos que se denominan especiales, que vienen regulados en los artículos 7 a 11 de la LOC, y son los destinados a hospitales penitenciarios, psiquiátricos penitenciarios y centros de rehabilitación social. En esta serie de centros se da una atención especializada al ingresado o al paciente. Aquí en vez de la terminología puede cambiar o debe de cambiar, ya que no estaríamos hablando de penados, sino que estaríamos hablando de pacientes. Y después el concepto de polivalentes, que los tenemos en el artículo 12 del reglamento penitenciario, nos indica que un establecimiento polivalente será aquel que cumple con los fines del artículo 7 al 11. Importante, cuidado. Cuidado, del 7 al 11. Aquí, cuidado, es decir, que un establecimiento polivalente tendría que ser aquel que podría albergar, pues por ejemplo, lo tenemos por aquí, a internos preventivos, que podría albergar a internos en régimen ordinario y que podría albergar a internos en régimen cerrado. Es decir, se debe de cumplir toda esta serie de requisitos. Vamos a desarrollar ahora los diferentes tipos de régimen que podemos encontrar en un establecimiento penitenciario. Tipos de régimen. ¿Qué podemos entender por tipo de régimen? Vienen desarrollados en el artículo 74 del reglamento penitenciario. Cuando hablamos tipos de régimen, para que podamos identificarlo de alguna manera, el régimen son las diferentes normas de convivencia que se aplican en este tipo de régimen. Un poco para que tengamos una diferenciación y podamos establecer las diferentes conexiones.
Este artículo 74 es esencial, lo preguntan todos los años en el examen tipo test, sobre todo en el examen tipo test. Y debemos de diferenciar los tres tipos de régimen que nos podemos encontrar. Tenemos por un lado, o en primer lugar, el régimen ordinario, que se aplicaría, este régimen ordinario son una serie de normas de convivencia, unas reglas que se deben de cumplir, que se va a aplicar a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos. Muy importante saber distinguir y diferenciar entre régimen y clasificación. Aquí ya tenemos un primer concepto de clasificación que nos ha salido en el temario, pero hay que saber diferenciar estos dos conceptos, régimen y clasificación. No es lo mismo, ¿eh? Una cosa es que un interno esté clasificado en primero, segundo o tercer grado, y cuestión diferente es el régimen que le vamos a aplicar. Obviamente, un primer grado se le aplicará un régimen cerrado, un segundo grado se le aplicará un régimen ordinario y un tercer grado un régimen abierto. Pero debemos de saber diferenciar entre la clasificación y el régimen aplicable. Si seguimos con el desarrollo del artículo 74, en su punto 2 nos establece el régimen o nos regula el régimen abierto, el cual se va a aplicar, este es muy sencillo, a todos los penados clasificados en tercer grado. En este régimen va a primar el principio de autogestión y el principio del régimen de semilibertad o de tratamiento en régimen de semilibertad. Se le va a dar un mayor libertad al interno que esté en este tipo de régimen. Todo lo contrario al régimen abierto es el régimen cerrado, en el cual se le va a aplicar a los penados clasificados en primer grado, a los preventivos que se le haya aplicado el artículo 10 de la LOC. Estos penados clasificados, como veis aquí, clasificados en primer grado, se les va a clasificar en primer grado. ¿Por qué? Porque tienen una peligrosidad extrema, o bien porque tienen una manifestación o manifiestan una inadaptación clara a los regímenes comunes. ¿Cuáles son los regímenes comunes? Los vistos aquí anteriormente. Régimen ordinario o régimen abierto. Cuando hay una clara inadaptación al régimen común, que es el ordinario, pues en este caso se aplicará un régimen cerrado. A los preventivos realmente no se les clasifica. A los preventivos lo que se realiza es la aplicación del artículo 10 de la LOC. A continuación vamos a desarrollar el artículo 77 del reglamento, que regula los diferentes o regula el régimen ordinario, horarios, actividades, etc. Y en esta interpretación y análisis del artículo 77 de forma esquemática, captando los elementos más esenciales de este artículo 77, podemos destacar, entre otras cuestiones, que el consejo de dirección lo tenemos en un lado y en el otro, importante, para que no nos liemos luego. Consejo de dirección aprueba y da a conocer las actividades que puedan ser obligatorias y aquellas que sean optativas, y aprueba mensualmente también, a su vez, el calendario de actividades del centro penitenciario. A su vez, debe de ponerlo en conocimiento de aquellos internos a que afecte y debe de ser visible. Este calendario de actividades se debe de aprobar mensualmente por el Consejo de Dirección, y obviamente este calendario debe de ser el calendario que debe de regir, el calendario de actividades que debe de regir para el mes siguiente. Entre los aspectos también a destacar de este artículo 77, en su punto tercero nos indica que todos los internos deben de tener un descanso nocturno de 8 horas, que tienen que tener tiempo dedicado para asuntos propios, el cual se estima en 2 horas, y que todas estas normas que acabamos de desarrollar, es decir, el horario como el calendario de actividades, se deben de enviar al centro directivo. ¿Para qué? Pues para su ratificación o reforma. Estos puntos son muy interesantes y muy importantes, tanto el horario como calendario de actividades, y se debe enviar antes del día 15 del mes anterior. Antes del día 15 del mes anterior deben de estar en posesión del centro directivo para que decida si ratifica o reforma algún tipo de horario o actividad. Pues todo este conjunto que estamos viendo del artículo 77 sería el régimen ordinario, es decir, las normas de convivencia que se aplican a este régimen ordinario. ¿En concreto a quién? Pues a los internos que acabamos de ver en la presentación anterior, es decir,
a penados sin clasificar, a preventivos, a internos en segundo grado. Se le aplicaría este tipo de régimen, con este tipo de actividades de carácter obligatorio y optativas desarrolladas por el Consejo de Dirección, con el calendario de actividades que desarrolla a su vez también el Consejo de Dirección y que deban de ser ratificados o reformados por el centro directivo. En esta presentación hemos proyectado un horario simplificado de un centro penitenciario cualquiera, que este horario, pues bueno, ya indicamos aquí que es orientativo y que puede ser modificado dependiendo del establecimiento penitenciario del cual estemos hablando. Establecemos las diferentes actividades que se realizan y los horarios. A las 7:45 es cuando se produce normalmente el relevo de los funcionarios con el recuento de la población en el departamento de servicio. Con lo cual, mira, aquí ya podemos citar algo importante. Si estamos hablando a las 7:45 de un relevo de funcionarios, ¿qué recuento sería? Dejamos 3 segundos para que respondáis. Efectivamente, sí, se trataría de un recuento ordinario. Bien, desarrollaríamos las siguientes actividades. A las 8 tendríamos los internos, ya disponen, a las 8 horas los internos disponen de 30 minutos para asearse, limpiar, ordenar la celda. Recordar que limpieza y ordenación de celda estaríamos hablando de las prestaciones personales obligatorias. Tienen el deber de limpiar sus zonas en las cuales están, es decir, la celda tiene que estar limpia, tienen que estar correctamente aseados, etc. A las 8:30 se produce la apertura de celdas del departamento y el reparto del desayuno. En esta hora, pues bueno, a través de las presentaciones que hemos visto anteriormente, pues ya recordáis que había una zona de comedor en la cual se realizan las 3 comidas, desayuno, comida y cena, pues se bajarían a esta zona y se produciría el reparto del desayuno. A las 9 horas también, recordemos que esto es un horario orientativo, pues se abren las diferentes dependencias que hemos dicho anteriormente, economato, todos los servicios de departamento de peluquería, gimnasio, duchas. Las horas de apertura y cierre de los servicios del departamento pueden ir variando también dependiendo de la prisión. Y todas las prestaciones ya están disponibles. En el caso de que haya asistencia médica, pues es decir, en el caso de que sea el día de consulta médica, pues se abriría la consulta. En el caso de que venga el trabajador social, jurista, etcétera, al departamento, pues se abriría la dependencia y estarían disponibles todas las prestaciones del departamento. A la 1:30 se realizaría el reparto de la comida, previamente se cierran o acaban los servicios del departamento, es decir, se cerrarían todas las dependencias. Y a las 2 se produce la subida a celdas. Hasta las 2:45, en el cual se realiza de nuevo otro recuento de la población del departamento. Y como no, si hay un recuento, ¿cómo sería este recuento? De nuevo os dejo 3 segundos. Efectivamente, sí. Sería un recuento ordinario. En este caso, si, por ejemplo, en mi caso, yo que entro, hago turno de mañana y de tarde, si me encuentro en el mismo módulo, realizaría yo mismo este recuento intermedio. Este recuento del mediodía, pues sería realizado por mi persona, tanto como funcionario entrante como saliente, porque sería yo el que me quedaría. A las 4:30 se produce la apertura de celdas y los servicios vuelven a estar disponibles, todos los servicios que acabamos de decir anteriormente. A las 7:30 sería el reparto de la cena. A las 8 la subida a celdas. Este horario varía si es invierno o verano, ya que en determinados centros pues la subida varía media hora arriba, media hora abajo, pues dependiendo si es invierno o es verano. A las 8:30 se produce el cierre de la población, incluidos los destinos de limpieza, ya que a última hora se quedan los internos destinados a la limpieza de las zonas comunes. Y a las 9:30 es de nuevo el relevo de funcionarios y recuento de la población. De nuevo aquí, ¿con qué nos encontramos? Pues con lo que hemos comentado anteriormente, que sería con un recuento ordinario. Aquí sería el funcionario entrante y saliente el que lo realizaría. Yo, en este caso, que llevo todo el día, pues ya me iría a mi casa y en este caso entraría el compañero. A las 11 el compañero realizaría el apagado de luces. Debe apagar todas las luces de las celdas y quedarían totalmente apagadas. Este sería, podríamos decir, un horario tipo que ya indico puede variar los horarios establecidos porque son orientativos, pero sería un horario típico para tener como ejemplo y poder un poco entender cómo es la vida y el régimen, en este caso sería el régimen ordinario en un centro penitenciario. A continuación pasamos a desarrollar el artículo 96, el régimen de preventivos. Un artículo muy importante, Los 3 que vamos a ver a continuación, 96, 97 y 98, son artículos esenciales, sobre todo de cara a supuestos, la segunda prueba.
Bueno, acabamos de ver anteriormente el régimen de internos en régimen ordinario. Ahora a continuación vamos a desarrollar el régimen de internos en preventivo o régimen de preventivos. Bien, a estos internos preventivos, recordar que internos preventivos son aquellos que no están penados. Bueno, los conceptos yo doy por entendido ya que los conceptos de penado, detenido y preso están claramente diferenciados. Pero bien, el régimen de preventivo se va a aplicar con carácter general o el régimen que se va a aplicar a estos internos va a ser el régimen ordinario. Es decir, que si nos encontramos ante un interno preventivo, ¿qué régimen le vamos a aplicar? No se va a aplicar un régimen de preventivo, se va a aplicar el régimen ordinario, es decir, el régimen que hemos visto anteriormente. Muy importante de este artículo 96 es lo establecido en el punto 2. El punto 2 es muy importante. ¿Por qué es muy importante el punto 2? Porque nos regula las situaciones en las cuales a un interno preventivo se le puede aplicar el artículo 10 de la LOC. Y si se le puede aplicar el artículo 10 de la LOC, ¿qué le estamos aplicando? Pues le estamos aplicando un régimen cerrado. Ya no sería un régimen ordinario, sino que sería un régimen cerrado, por lo cual las consecuencias negativas para este interno serían muy graves. La forma a través de la cual se procede a la aplicación del régimen cerrado a un interno preventivo se realiza a través de resolución o acuerdo de la Junta de Tratamiento. Es decir, la Junta de Tratamiento propone, es una propuesta que realiza, es un acuerdo propuesta en el cual propone la aplicación de las normas del artículo 10. ¿Por qué propone la aplicación de las normas del artículo 10 de la LOC? Pues porque este interno es extremadamente peligroso o bien es claramente inadaptado al régimen ordinario. En estas dos situaciones, que se considere extremadamente religioso o inadaptado al régimen ordinario, la Junta de Tratamiento podrá proponer, y esto es muy importante, acuerdo propuesta. Voy a poner aquí un no para que lo veáis muy claro. ¿Qué significa el no? El no significa que este acuerdo no se comunica al interno. Muy importante, tenerlo en cuenta, que en un supuesto este dato es fundamental. Este acuerdo propuesta no se comunica al interno. Bien, seguimos con el análisis. Este acuerdo que realiza la Junta de Tratamiento, acuerdo propuesta, en la cual un interno es extremadamente peligroso o inadaptado al régimen ordinario, debe de ser aprobado por el centro directivo. Muy importante. Y aquí sí estamos ante un acuerdo resolución. Y os voy a poner también aquí aparte para que lo tengáis y os acordéis memorísticamente que este acuerdo sí se comunica al interno. Al interno se le comunica el acuerdo resolución y por lo tanto a partir de esta comunicación del acuerdo resolución tendrá todas las garantías posibles establecidas en el reglamento para poder recurrirlo, pero una vez que se le comunique el acuerdo resolución. Y bueno, ¿y cómo podemos considerar si un interno es extremadamente peligroso o inadaptado? Eso no los determina, o estos aspectos lo determinan el artículo, lo pongo aquí arriba también para que os acordéis, aunque lo veremos más adelante en el siguiente tema, el artículo 102.5 del reglamento penitenciario. Este artículo es el cual nos determina la extrema peligrosidad o la inadaptación al régimen ordinario. También tenerlo en cuenta ese artículo, recordadlo que lo veremos más adelante. Y muy importante, una vez ya recapitulando este artículo, recordar lo del artículo propuesta y artículo resolución. Artículo propuesta no se comunica, artículo resolución sí se comunica. Ya para terminar, siguiendo con el análisis del articulado del régimen de preventivos, tenemos que examinar el artículo 97. El artículo 97, que es la aplicación del régimen cerrado a internos preventivos, que bueno, que ya hemos dado unas primeras pinceladas con el artículo 96, pero sí tenemos que destacar, recordáis, el acuerdo de resolución, lo voy a abreviar con AR, acuerdo resolución, lo tenéis aquí arriba, ese acuerdo de resolución que debía de emitir, recordar, el centro directivo. Ese acuerdo de resolución se debe de notificar, lo tenemos aquí, se deberá de notificar al interno. Previamente a este acuerdo de resolución del centro directivo,
La propuesta o el acuerdo propuesta, aquí tendríamos que indicar acuerdo propuesta. Este acuerdo propuesta que elabora la Junta de Tratamiento debe de ser realizada a través de los informes del jefe de servicios y del equipo técnico. Muy importante, muy importante. Y la última coletilla, la última coletilla que no por menos deja de ser importante. Voy a terminar de escribirlo. Motivado. Muy importante, motivado. Este informe siempre debe de ser motivado. Parece una tontería, pero esta coletilla es fundamental. El informe que realice la Junta de Tratamiento debe de incorporar ese acuerdo propuesta, debe de incorporar los informes del equipo técnico y del jefe de servicios. Deben de ser razonados y siempre motivados. Una vez que se obtenga el acuerdo o resolución por parte del centro directivo, se debe de notificar, en este caso sí se notifica tanto al interno como al juez de vigilancia. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con los plazos temporales. Ahí debemos de prestar mucha atención, ¿Por qué debemos de prestar especial atención a estos plazos temporales? Porque en el plazo máximo de 24 horas habrá que comunicárselo al penado con la indicación de que en este caso puede acudir al juez de vigilancia. ¿Cómo puede acudir al juez de vigilancia? En forma de queja. Aquí también podríamos haber indicado también que la forma de acudir al juez de vigilancia es a través de la aplicación del artículo 76.2 y aquí tenemos que indicar G de gato. Muy importante, también una pincelada previa que estamos dando, que en estos casos solo se puede acudir para interponer una petición o queja. Esto es muy importante, o queja. El 76.2G tenemos que diferenciarlo del 76.2F, que veremos más adelante cuando veamos las clasificaciones, ya que el F se encarga de recursos en materia de clasificación. Bien, seguimos con los plazos temporales. En las 24 horas hay que comunicárselo al interno para que pueda recurrir y en el plazo máximo de 72 horas hay que comunicárselo al juez de vigilancia. Es decir, la aplicación de este régimen cerrado al juez de vigilancia no podemos demorarnos en más de 72 horas, indicándole de que se ha aplicado este régimen cerrado con el contenido literal del acuerdo y los preceptivos informes que hemos indicado anteriormente del jefe de servicios y equipo técnico, que es en lo que se fundamenta ese acuerdo propuesta por parte de la Junta. En el caso de que se proponga un traslado del interno, en estos casos se debe de comunicar dicha medida al juez de vigilancia y a la autoridad judicial de la que dependa. Recordar, este dato es muy importante, recordar que estamos hablando de un interno preventivo, por lo cual va a estar bajo la dependencia de un juzgado de instrucción, con lo cual hay que comunicarle a este juzgado que dicho interno va a ser trasladado para, en consecuencia, lo tenga, si debe de requerirlo para algún tipo de diligencia. Al juez de vigilancia también hay que comunicárselo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el régimen cerrado y cada vez que aplicamos el régimen cerrado, otra de las premisas que ya estamos lanzando, hay que comunicárselo al juez de vigilancia. Bien, ¿quién autoriza la aplicación de este régimen cerrado? Aquí interviene de nuevo la famosa orden 1127, que aquí este punto lo debemos de coser, y en este caso sería la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, la que autoriza la aplicación o resuelve sobre el acuerdo resolución. El artículo 95.3, supuestos del artículo 95.3, que podemos indicar que son los supuestos más graves en los cuales se aplica o se realiza un motín, agresión física, arma de fuego y se debe de proceder a la aplicación del artículo 10. En estos casos se puede trasladar por parte del centro directivo, como se indica en dicho precepto, tal como establece el 95.3, poniéndolo en conocimiento tanto la autoridad judicial de la que dependa el interno como del juez de vigilancia. Es decir, en los casos de aplicación del artículo 95.3, el centro directivo podrá proceder a su traslado y se deberá de poner en conocimiento, de nuevo en conocimiento, tanto del juez de vigilancia como de la autoridad judicial. Recordar que el 95.3, bueno, lo veremos ahora un poquito más adelante, son las situaciones más graves en las cuales se aplica el régimen cerrado.
Y ya por último, para acabar, nos tendríamos que ir al artículo 98, que nos habla o nos regula la revisión del régimen cerrado o aplicado a internos preventivos, y cada cuánto tiempo revisaremos la aplicación del artículo 10 a un interno preventivo. Bueno, lo primero que debemos de indicar es que el tiempo que debe de estar en aplicación del régimen cerrado es el tiempo absolutamente necesario, no puede estar más del tiempo necesario. ¿Hay algún tiempo máximo de revisión? Sí, el establecido en el artículo 98, que son 3 meses. Cada 3 meses debe haber una revisión del acuerdo que haya determinado la aplicación de este régimen cerrado. Al igual que he comentado en anteriores presentaciones, pues bueno, indicaros que este tutorial, resumen o esquema, como queráis denominarlo, es una herramienta que os facilita el estudio en el cual se establecen las bases o contenidos esenciales del tema en concreto que estemos estudiando, por lo cual aquellos asuntos o cuestiones que no hayan sido referenciados o que no hayamos visto en este esquema, es importante que si tenéis algún tipo de duda me la hagáis saber para poder responderos. Y recordad la premisa que mantenemos desde siempre, y es que es más importante no fallar lo que todo el mundo sabe que acertar lo que nadie sabe. Hasta la siguiente.